Hola, hoy te traigo un tutorial muy sencillo de hacer. Lo que vamos a hacer es una bandana para bebés. Es como si fuera un babero, no sé si a lo mejor alguna vez los has visto o no, pero es como si fuera un babero, pero que termina en forma de pico en el cuello y bueno, además de para las babas y todo eso, pues también es como decorativo, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos son dos piezas de tela, ya te digo que es súper sencillo de hacer. Para sacar estos triángulos lo que he hecho es cortar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y cortar en la diagonal. De esta manera he obtenido este triángulo de tela y luego he hecho lo mismo con una tela de forro polar. Es una tela de forro polar que es muy fina, muy delgada, las hay también más gruesas, pero para esto te aconsejo que sea de las más finitas que hay. Para empezar, lo que vamos a hacer es colocar las telas derecho con derecho. El forro polar no tiene derecho ni revés, pero ten en cuenta que la tela de algodón, que sí que tiene derecho y revés, tiene que ir tocando el derecho de la tela de algodón, tocando el forro polar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a sujetarlo con alfileres. Bueno, como ves, el forro polar lo he cortado un poquito más grande, porque es un tipo de tela que es un poco, no es que sea difícil de coser, pero al ser gruesa, pues a veces cuesta un poco que la máquina la arrastre y no quiero dejarme el borde justo al ras. Prefiero dejarlo que me sobre bastante, me sobra más de 1 centímetro por cada lado y de esta manera va a ser más cómodo para coser. Voy a hacer una costura todo alrededor de este triángulo, pero con la precaución de dejar un pedacito sin coser de unos 5 centímetros aproximadamente y como siempre te digo que hacemos esta técnica, hay que rematar muy bien al inicio y al final de esta costura, es decir, empezamos por aquí, damos la vuelta a todo el triángulo y terminamos aquí rematando muy bien, porque por ese agujero es por donde le vamos a dar la vuelta luego completamente al trabajo y como vamos a estar haciendo fuerza para darle la vuelta, pues es fácil que si no hemos rematado que se nos vaya la costura por ese lado. Como ves, estoy poniendo además bastantes alfileres. Si no me has visto nunca coser, a lo mejor te extrañas de qué cosa con los alfileres puestos por encima de la máquina, pero lo más grave que puede pasar a lo mejor es esto, que el alfiler se queda así cuando la aguja pasa por encima y lo pilla, pero no pasa demasiado a menudo. Y la verdad que es mucho más cómodo hacer eso que no tener luego que hilvanar. Voy a empezar a coser aquí en uno de los laterales. Podrías dejar también el agujero en la parte diagonal, pero yo creo que es mejor hacerlo así porque los dos laterales están con la parte del hilo de la tela y es mucho más cómodo luego darle la vuelta por ahí y que no ceda la tela de más. Porque, bueno, no sé si sabes que cuando cortamos la tela en diagonal, ese pedazo queda lo que se llama cortado al bies y la particularidad que tiene el corte al bies de la tela es que cede. Entonces por eso dejo la abertura en uno de los lados que están cortados al hilo. Vale, pues como ves, bueno, no sé si lo ves o no, porque el hilo es blanco, pero bueno, he cosido hasta aquí y hasta aquí, tengo todo este pedacito para darle la vuelta. Voy a sacar los alfileres y te voy a explicar cómo tienes que recortar luego todo el sobrante para que la pieza dé la vuelta correctamente. Tienes que recortar, por supuesto, todo lo que sobra del forro polar, tendrías que recortar al ras de la tela de algodón, todo así, pero también cuando llegues a las esquinas hay que cortar de esta manera a 1 milímetro aproximadamente de donde terminó la costura y esto hay que hacerlo en las 3 esquinas, ¿vale? Además de recortar todo el forro polar. Esto es para que cuando le demos la vuelta a la esquina no tengamos tela de más en el borde y le podamos dar la vuelta correctamente. Como te decía, recortamos todo, le vamos a dar la vuelta por este agujero y yo ya tengo este paso hecho y además lo he planchado, ¿vale? He separado bien la costura por todo el contorno y he pasado la plancha por encima. Ahora voy a pasar una nueva costura todo alrededor para darle un mejor acabado, para aprovechar para cerrar también el agujero, darle un mejor acabado y que quede mucho más profesional.
Para hacer esto voy a mover la aguja. Si tu máquina tiene posibilidad de mover la posición de la aguja, puedes moverla a todo lo más exterior que puedas para que la costura quede muy al bordecito. Cuando llegamos a la esquina, sabes que dejamos la aguja clavada y de esa manera, al levantar el prensatelas, podemos girar y no perder la puntada. Cuando hemos llegado al final, rematamos un poquito también para que no se nos vaya. Voy a cortar los hilitos. Hay que cortarlos al ras. Si rematamos con la máquina, cortamos luego los hilos al ras y no se va por ahí la costura, que muchas veces la gente le da un poquito de miedo, que parece que si no lo hemos rematado a mano, como que no está terminado, pero sí. Y ahora lo que voy a hacer es colocarle estos cierres que, bueno, son automáticos de plástico, son como los corchetes de toda la vida, pero son de plástico. Los podéis encontrar en internet, los podéis comprar en eBay, en Amazon, como snaps. Y lo único que voy a hacer es colocar uno a cada una de las esquinas para que cuando cierre, simplemente con un clic, lo tengamos cerrado. El primero lo voy a colocar en este lado, tiene, como veis, tiene un pinchito, y entonces lo único que hay que hacer es apretar hasta que el pinchito salga por el otro lado y poner una de las partes complementarias. Lo metemos en el alicate y apretamos. Y ya tenemos el primero colocado. El segundo lo vamos a colocar de tal manera que nos coincida. Lo que he hecho ha sido hacer una pequeña marca con el que ya había puesto. ¿Vale? Saco el pinchito por aquí y le pongo la otra pieza. Como ves, hay uno que tiene una pieza que es el macho y el otro es la hembra, para que puedan enganchar. Y simplemente se mete esto aquí, se aprieta y ya lo tenemos listo.